Para la derivada o la recta derivada tenemos la siguiente definición, el cual con el límite por cociente de diferencia que ya lo habíamos estudiado temas anteriores. Es por eso que la derivada está definida por el límite, es decir, siempre y cuando existe el límite, ¿no? Donde la pendiente es el límite por cociente de diferencia, cuando ese valor h es bastante cercano, próximo a x. Entonces, cuando h se acerca bastante a x, entonces significa que está por anularse, es decir, tiende a ser cero. Entonces la pendiente está definida como la derivada de una función relacionado al cociente de diferencia. Entonces vamos a ver algunas reglas básicas con respecto a este tema de la derivada y lo vamos a ver de uno en uno. La primera propiedad que trata sobre la diferencial, en este caso la derivada de una constante, ¿no? C es una constante, es decir, es un número cualquiera, un número real, y u sería la variable de la función. Entonces, la derivada de una constante siempre va a ser cero. Vamos a ver un ejemplo. Si la función es 71, es decir, f de x es 71, es una función constante porque no tiene ninguna variable acá, solo es 71. Entonces, la solución sería la derivada de esa función que es 71 con respecto a la variable x. Como le decía, acá 71 no tiene variable, o sea, es un número real solamente. Quiere decir que la derivada de una constante de un número real siempre va a ser cero. Esto aplicando la regla básica, ¿no? Es decir, la fórmula de la derivada. Ahora, aplicando el cociente de diferencia, de acuerdo a la definición, hay una relación directa. Entonces, la función es 71, es una constante. A esta función, con variable x, se le aumenta h. Pero como no tiene x, solo es un número, no hay cómo aumentarle h, es decir, sería igual a 71. Por lo tanto, la diferencia entre ellos dos sería restar ambos y es cero. Y por la fórmula de la derivada relacionada al límite por cociente de diferencia, la diferencia que es el numerador es cero y h es el denominador, 0 entre h es 0, y como no hay variable, el límite es 0, es decir, la derivada de esta función constante, es 0, ¿no? Aplicando la regla básica y aplicando la propiedad del límite por cociente de diferencia. La segunda regla básica de diferenciación es esto. Vamos a ver un segundo ejemplo relacionado a este, donde la función, ¿no?, está expresada de esta forma. U sería todo este paréntesis y n sería el 2, ¿no? Ahora la solución, aplicando la regla básica de diferenciación, decimos como u es todo este paréntesis y n es el 2, sería n, que es el 2, este 2, por u, que es del mismo paréntesis, elevado a la n menos 1, es decir, 2 menos 1, por la derivada de u, es decir, de este paréntesis. Entonces, al resolver acá la diferencia, y acá como se suma y se resta, se deriva cada uno de ellos, como puede ver ahí. El apóstrofe, esta figurita, el apóstrofe, también significa derivada. Luego, al hacer la derivada, ¿no?, aplicando el mismo procedimiento para cada uno de ellos. Es decir, este 2 que es exponente multiplica como la u, el n multiplica acá, el 2 multiplica, x es la variable en este caso. Ahora el 2 resta 1, como indica acá, por la derivada de la variable, en este caso de x. Más, acá es una multiplicación, se separa el 3 por la derivada de esta variable. Y la derivada de una constante, como ya se explicó en el primer ejemplo, es 0. Luego, continuamos. La diferencia, la derivada de una variable x es 1,
¿no? La derivada de una variable x es 1 y como aquí es 0, ya no hay nada. Y la variable de x es 1 porque al aplicar la diferencial con la demostración del cociente de diferencia, podemos ver, ¿no?, que si la función es x, al resolverlo, el resultado es 1. Quiere decir que la derivada de la función x igual a x, ¿no?, es decir, la derivada de x es 1, ¿no?, la demostración de esta derivada. Luego, se puede multiplicar acá y acá también. Y finalmente se pueden multiplicar los tres valores, ¿no?, los tres factores, 2x más 3 por este paréntesis por 2. Al multiplicar todo esto resulta esta expresión, que es la derivada de la función que tenemos acá. Ahora, esto es aplicando la regla básica. Y aplicando el cociente de diferencia, ¿no?, tenemos la función que es la misma, pero al resolver esto al cuadrado se tiene esta expresión. Y luego, teniendo u obteniendo los elementos, ¿no?, f de x más h, a cada x se le aumenta h, ¿no? Ese es el procedimiento que habíamos estudiado. Y al resolverlo, tenemos esta expresión, ¿no? Y ahí está, listo. Luego, tenemos la diferencia de ambos, ¿no? Al resolver esto al cuadrado, ¿no?, tenemos toda esta expresión bastante grande. Y luego, al restarle, al hacer la diferencia con el primero, ¿no?, tenemos acá menos el primero y tenemos ahí la diferencia. Y al resolver tendríamos la diferencia expresada de esta forma. Ahora, aplicado a la derivada que está relacionada al límite por cociente de diferencia, entonces reemplazando la diferencia en el numerador, entre h se puede factorizar h, como puede ver acá, quitando h de esta expresión. Y al factorizar h tendríamos solamente el numerador, y al tener solamente el numerador podríamos reemplazar h, que es 0, ¿no?, porque h tiende a ser 0, y ahí tenemos la derivada de la función. La tercera regla básica de diferenciación consiste en que un número real multiplica una función, por lo tanto se separa. El número real multiplica por la derivada de esa función. Vamos a ver un ejemplo. La constante o número real sería 12, ¿no?, y la función acá definida, ¿no?, sería toda esta expresión. Entonces, en la solución, aplicando la regla básica de diferenciación, tenemos, ¿no?, 12 sería la constante c y f de u sería el 3x a la 4 menos 5 elevado, todo eso elevado a la 5. Entonces quiere decir que es la constante multiplicado por la derivada, ahí está el apóstrofe, de esta función, ¿no? Entonces, según esto, 12 multiplica la derivada de esta función, pero esta función cumple una propiedad que es que el exponente pasaría a multiplicar y ese exponente 5 resta 1 de esta función y multiplica por la derivada de esta función. Entonces, como multiplica por la derivada de esta función, acá se puede restar. Entonces, la derivada de cada uno de ellos. Entonces, como acá hay nuevamente una constante, esa constante se separa y se deriva x a la 4. Y como acá es la derivada de una constante, es 0. Luego, acá la derivada de x a la 4, 4 es exponente, multiplica x, 4 se resta 1, según la propiedad. Y como acá es 0, no significa nada, entonces 4 por x, 4 se resta 1 por la derivada de la x, ¿no?, de la variable. Luego se puede restar acá 4 menos 1, ¿no?, y la derivada de x o de la variable x es 1. Entonces tenemos, ¿no?, el producto de estos valores, tendríamos 12x a la 3 y al final el producto de estos ahora que está en este paréntesis
sería 60, ¿no? 12 por 5, 60. Y el producto final de todo ya, ¿no? De todos los números sería 720 por esta expresión a la 4 por x a la 3, ¿no? En este caso, solo haríamos la regla básica de diferenciación, ya que el exponente hace que el procedimiento por cociente de diferencia sea un poco más complejo. En la cuarta regla básica de diferenciación, o la derivada de una función, es que si hay dos funciones que se suman o restan, se puede obtener la derivada de cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿no? Si la función es 5x a la 6 menos 7x a la 4, no se puede restar porque son términos diferentes. Entonces, aplicando la regla básica, tendríamos que f de u sería esta parte menos g de u sería este otro, ¿no? Dos términos. Según la propiedad, la derivada corresponde a cada uno de ellos y continúan restándose. Entonces, como acá es la derivada, este 5 es una constante, multiplica y se multiplicaría por la derivada de esta expresión. Lo mismo sucede acá, 7 es la constante y multiplica la derivada de esta otra expresión por propiedad. Entonces, de acuerdo a la propiedad, este exponente multiplica a x y este 6 resta 1 y multiplica por la derivada de esta variable. Menos, lo mismo sucede acá, 4 multiplica x, 4 menos 1, por la derivada de la variable, por propiedad. Entonces acá tenemos la diferencia y la derivada de x, que es 1, el cual ya se ha demostrado. La diferencia acá es 3, ¿no? La derivada es 1. Y el producto de ellos, ¿no? El producto de toda esta expresión sería 30x a la 5 y de todo esto sería 28x a la 3 para la derivada de aquella función. Para la quinta propiedad o regla básica de diferenciación, tenemos dos funciones que se multiplican. La derivada de un producto, la derivada de ese producto sería la primera función por la derivada de la segunda función, más la derivada de la primera función por la segunda función, ¿no? Vamos a ver un ejemplo con respecto a eso. Sea la función, en este caso, x a la 3 por la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 6. ¿No? Acá hay dos expresiones, x a la 3 y la raíz cuadrada de x a la 2 menos 6. Eso quiere decir, según la regla básica de diferenciación, ¿no? Tenemos que el f de u sería como el x a la 3 y el g de u sería como la raíz cuadrada. Entonces sería igual a f de u por g de u, la derivada de g de u, ahí está el apóstrofe, más la derivada de f de u, ¿no? Ahí está el apóstrofe, por g de u. Entonces vamos a derivar lo que corresponde. Pero como aquí es una raíz cuadrada, se debe convertir a potencia. Entonces sería un medio, ¿no? Que es la raíz cuadrada. Y acá este 3 pasa a multiplicar, luego este 3 se resta 1 por propiedad por la derivada de x, ¿no? Luego, por propiedad, este 1/2 multiplica, luego este 1/2 resta 1 y se multiplica por la derivada de esta expresión, x al cuadrado menos 6. Y acá se hace la diferencia. Luego, la diferencia de estos dos números es negativo 1/2. Y como acá hay que derivar y hay dos términos, se deriva cada uno de ellos por propiedad. Y acá el producto sería 3x a la 2. Luego, como el exponente es un medio, este se invierte para que sea positivo. Por eso queda de esta forma. Y acá, por propiedad, este 2 multiplica, luego este 2 resta 1 y se multiplica por la derivada de la variable. Y la derivada de un número, no, es 0, por propiedad. Eso ya se ha explicado hace un momento. Luego, como este exponente un medio representa la raíz cuadrada, y como se multiplica denominador con denominador, quedaría así, numerador con numerador, quedaría así. Y acá la diferencia, ¿no?
la derivada de la variable x es 1. Luego, el producto de estos tres factores sería este, nada más. Y luego se multiplicarían los numeradores, que está acá en forma ordenada, y el producto sería esta expresión. Pero esa expresión aún se puede resolver. Es decir, se puede simplificar, ¿no? El 2 con el 2, y es un procedimiento matemático. Y como acá es la suma de una fracción con un entero, entonces este puede multiplicar a esta expresión y quedaría de esta forma. Raíz con raíz se van, quedaría esta expresión. Entonces multiplicado con 3x al cuadrado. Y al resolverlo, tenemos esta expresión. Y acá se pueden sumar, son términos semejantes. Y tenemos finalmente, ¿no?, 4x a la 4 menos 18x a la 2 entre la raíz, que es la derivada de la función que tenemos acá. Y en la sexta regla básica de diferenciación tenemos un cociente o una división. Quiere decir que para derivar una división de funciones, esto será igual al denominador multiplicado por la derivada del numerador menos, siempre menos, la derivada del denominador, tiene la misma forma, la derivada del denominador por el numerador entre el denominador al cuadrado. Según esta propiedad, tenemos acá un ejemplo, ¿no? Este sería el cociente, donde f de x es el numerador, perdón, f de u es el numerador y g de u sería el denominador, ¿no? Entonces la solución, según aplicando la regla básica de diferenciación, tenemos f de u y g de u. Según esta propiedad, ¿no?, es g de u por la derivada de f de u del numerador menos la derivada de g de u por por f de u, ¿no?, sin derivada, entre g de u al cuadrado. Así, al resolver, tendríamos acá la resta, la derivada de una resta, entonces la derivada de cada uno de ellos, la derivada acá de una potencia. Como aquel 4 multiplica, entonces 4 es una constante por propiedad, lo separamos y luego multiplicaría con la derivada del x a la 5, ¿no? Y acá 5 por 2, 10, ¿no?, propiedad. Luego acá tenemos 3 que multiplica a x a la 2, la derivada, como 3 es una constante, se le separa y multiplicaría por la derivada de x a la 2, por propiedad. La derivada de un número es 0. Entonces, acá tenemos otra propiedad. El 5 multiplica, luego el 5 resta 1 por la derivada de x, ¿no? Luego, acá también, el 2 por propiedad multiplica, luego el 2 resta 1 por la derivada de x, ¿no? Acá se puede restar, listo. Entonces, como tenemos ahí la aplicación de la propiedad 6, acá se puede hacer la diferencia. La derivada de x es 1, ¿no? Acá también la derivada de x es 1. Luego se puede multiplicar acá, porque estos se multiplican. Entonces sería esta expresión por el paréntesis al final. Entonces acá se puede hacer la diferencia. Listo. Y luego esta expresión se puede multiplicar acá. Todos estos factores quedaría 6x. Y luego estos factores se pueden multiplicar. Y luego este multiplica cada uno de estos dos. Quedaría de esta forma. Y como se puede hacer la diferencia, pero acá también podemos hacer algo. Por ejemplo, se puede factorizar 4x a la 4 y acá se puede simplificar, como se puede ver ahí. Y al simplificarlo quedaría esta expresión. Quiere decir que la derivada de esta función cociente sería esta otra expresión.